Después de eso, muchachos, nosotros ¿qué vimos? Fue el tema de las funciones. Bien, muchas veces ustedes, muchachos, ¿cierto? ¿Para qué sirven las funciones? Las funciones sirven para evitar hacer muchas operaciones repetidas, ¿sí? Es principalmente para eso. Cuando usted necesita, por ejemplo, calcular un promedio muchas veces, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo les tengo el siguiente problema. Tengo las notas de 30 estudiantes de FDP y deseo calcular su promedio, ¿cierto? Entonces ustedes tienen las 30 notas. Entonces tiene la nota 1, ¿cierto? Y deseo calcular su promedio. Entonces tengo nota 1, nota 2, nota 3, hasta nota N. Tengo las notas de 30 estudiantes de cálculo y deseo calcular su promedio. Entonces tengo su promedio. Entonces tengo nota C1, nota C2, pues les tengo que cambiar el nombre, ¿no? Nota C3 hasta nota C30, ¿sí o no? Bien, entonces estos dos problemas que tienen en común. Tengo que calcular el promedio. Si yo hiciese eso para cada uno de los casos, bueno, calculo el primer caso, sería dividido de la suma de nota 1 hasta nota 30 dividido 30, ¿sí? Y para el otro caso sería dividido más nota C1 hasta nota C30 dividido 30, ¿cierto? Y ahora me dicen, no, las notas de ITI, que las notas de introducción, ¿cierto? Y es siempre lo mismo, calcule el promedio de 30 estudiantes. ¿Qué pasa allí? Cuando usted hace eso, usted las puede calcular, es fácil, ¿cierto? Simplemente suma y divide entre 30, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Se vuelve muy monótono, ¿cierto? O sea, porque al final usted tiene que hacer siempre la misma operación. Entonces, ¿qué me conviene a mí mejor? Definir una función. Recuerden, abren paréntesis y viene la operación. Define, ¿qué hace? Define una variable o una función. Después viene paréntesis en este caso y le doy el nombre, calcular promedio. ¿Y qué entra en calcular promedio? Nota 1, nota 2 hasta nota 30. Ya saben que ahí están escritas, ¿no? Y luego, ¿qué hago acá? Dividido la suma de ¿quién? N1, N2 hasta N30 dividido 30. Recuerden, paréntesis que abre, paréntesis que cierra. ¿Y qué pasa acá? En lugar de yo hacer esta operación, ¿yo qué hago sencillamente? Llamo la función calcular promedio y le envío ¿qué? Las notas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Me evita copiar código todo el tiempo, estar como repitiendo. Esa es la principal función, o la principal utilidad de las funciones. Bien. Ahora bien, muchachos, ¿qué es una función en general? En Scratch, ¿qué les decían? ¿Qué era una función? En el curso, ¿qué es? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo haya hecho? ¿Qué les decían en Scratch? Hubo un estudiante que me escribió y lo hizo. Ya lo tenía totalmente hecho. ¿Qué nos pueden decir, muchachos? ¿Qué decían sobre las funciones? ¿Qué eran? ¿No lo vieron? ¿No lo hicieron? A lo largo de una función puede verse como una cajita. Y es una cajita que hace cualquier cosa, una operación. Esa operación, ¿cierto? ¿Usted qué tiene esto? Unas entradas y al final ¿usted qué obtiene? Una salida. Esa es la definición de función ya en forma general. Una función es algo, ¿cierto?, que recibe unos datos, hace una operación con ellos, podemos conocerla o no conocerla, y al final nos emite una salida, ¿cierto? Eso es todo lo que va a hacer la función. La función puede tener todas las entradas que usted quiera. ¿Cuántas entradas tiene esta función? En total 30, ¿no? No las escribí todas, obviamente. ¿Cuántas salidas tiene?
Sí. Una siempre. ¿Cuál es la salida? Calcular el promedio. Las funciones siempre van a tener 0 o más entradas y siempre una salida. En lo que estamos trabajando, ¿cierto? Eso ya en los semestres posteriores eso cambia un poco, pero por ahora tienen una y solo una salida, ¿cierto? Eso es lo que ustedes deben hacer de funciones. Ahora bien, lo importante de las funciones es saber cómo definir estas entradas y cómo definir estas salidas. ¿Qué herramientas nosotros utilizamos para definirlas? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Qué herramienta dentro de nuestra metodología usábamos para eso? El contrato. ¿Para qué sirve el contrato? ¿Qué entra y qué sale? Un contrato, ¿ustedes qué creen, qué piensan que es un contrato? Cuando usted hace un contrato con otra persona, ¿qué se hace? Cuando usted hace un contrato. Es un acuerdo, ¿cierto? Es un acuerdo donde usted debe hacer algo, ¿cierto? Y en contraprestación, la otra persona hace algo, ¿sí? Por ejemplo, la venta de un automóvil. Usted es el dueño. ¿Usted qué debe de hacer? Usted si va a vender un automóvil, ¿qué debe de hacer? Cuando hace el contrato de venta, ¿qué debe hacer usted? Yo voy a vender un carro, ¿qué debo hacer con el carro? Debo dárselo a la persona, ¿cierto? Yo le debo entregar las llaves del carro a la persona. Y la persona en contraprestación, ¿qué debe darme a mí? El dinero, el valor del carro, ¿sí? Entonces es muy similar. Entonces para esto aparece la metodología. La metodología que nos dice, todo programa debe tener propósito, un contrato. ¿Un contrato que tiene? Las entradas versus la salida. Luego, ¿qué viene? Luego, ¿qué viene? Y finalmente, las pruebas. ¿Que nos gusta usar cuál? Check-SPED. Lo bueno de check-SPED, ¿por qué se utiliza check-SPED? Porque check-SPED nos da ¿qué? Cuando no es igual, ¿qué pasa? Da un error, ¿cierto? Es más fácil verificar con check-SPED, no es obligatorio, pero es más fácil verificar si hay un... Yo esperaba que la salida de eso fuera 50 y me está sacando 45. Entonces, ¿qué debo de hacer? Si está pasando eso, revisar ¿qué? El código, ¿cierto? Algún error habrá por ahí, ¿sí? Entonces, es lo que uno debería esperar, ¿sí? Bien, muchachos, ¿tienen preguntas hasta allí sobre la metodología? Bien, perfecto. Entonces, muchachos, con eso acabamos de matar otra clase.